Buenos días con todos una vez más, chicos. Sean todos bienvenidos a su curso de geometría. En esta mañana vamos a trabajar el tema de, a ver, dejemos que llegue por aquí el tema. Ahí está. Congruencia de triángulos para el día de hoy. ¿Sabes quién te habla? Tu profesor Giancarlo Camones. Camoncito para los amigos. Muy bien, entonces por aquí tenemos la primera parte de la teoría y corresponde directamente, ¿no? Congruencia y cuáles serían los casos para la misma. A ver, ¿qué debemos entender por congruencia de triángulos? En resumen, con lo que dice acá la teoría, tienes que entender que con la congruencia se da para dos triángulos iguales. Congruencia se refiere a igualdad de triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú puedas percibir que dos triángulos son iguales, entonces debes verificar lo siguiente. Vamos a usar acá de ejemplo este triangulito inicial. Para yo saber que ese triángulo ABC es igual al triángulo RST, lo que debe ocurrir es que deben tener los mismos ángulos. Para empezar, ¿no? Bueno, acá tengo alfa, aquí tengo tita, verifico en otro lado, también hay alfa, también hay tita, profesor. Muy bien, y acá completemos este ángulo, ¿no? Aquí. Aunque te puedes dar cuenta aquí, vamos a borrar acá. Vamos a completar aquí, lo que es el tema, pues el género resultaría más, ahí está. Le ponemos aquí que sea beta, ¿ya? Este que sea beta. Muy bien. Entonces, primero verificas que tengan los mismos ángulos. Ahí está. Luego de esto, luego de verificar que tenemos ángulos, tienes que ver que los lados también sean iguales, ¿no? Entonces, para poder determinar que son triángulos congruentes, ¿no? O triángulos iguales, la palabra congruencia es igualdad, debes verificar que tengan los mismos ángulos para empezar, y luego que tengan los mismos lados. Ahora, ¿te acuerdas que te dije en las clases pasadas? Siempre se asocia ángulo con lado. O sea, aquí, si a B se le opone beta, en el otro triángulo, a B se le tiene que poner el mismo ángulo, porque la relación siempre se plantea para ángulo y lado. Entonces, hasta acá estamos bien. Por ejemplo, ahora a este otro lado le voy a poner que valga, por ejemplo, aquí que valga un M. M no puede estar en cualquier lado, no es que pueda estar acá M, ya. Acá está M, entonces sí son iguales, porque tiene aquí alfa, beta y tita, aquí tiene B, aquí tiene M, tiene B, tiene... sí son iguales. No, cuidado, porque la relación es, para cada ángulo se le tiene que poner un lado. Por ejemplo aquí, a tita se le está oponiendo M. Sin embargo aquí, M se le está oponiendo ¿a quién? A alfa. Entonces ahí perdería la congruencia, perdería la igualdad. Entonces debes tener eso también en cuenta. Siempre a cada ángulo le debe corresponder el mismo lado y viceversa. A cada lado le debe corresponder el mismo ángulo. Muy bien, entonces acá deberíamos cambiar, pues, ¿no? Debemos cambiar. Ese M no iría ahí, sino M debería estar aquí. Ahí está. ¿No? Entonces, ahí, no basta que tenga los mismos elementos, sino que tienen que estar bien ubicados. ¿De acuerdo? Por eso ese es el resumen de toda esa parte teórica. ¿Ya? Entonces, para saber que dos triángulos son congruentes, deben tener los mismos ángulos y los mismos lados, pero asociados respectivamente para el mismo ángulo, el mismo lado, o para el mismo lado, el mismo ángulo, ¿no? Esa intención. ¿Ya? Entonces, eso es la congruencia. Muy bien. Tenemos tita y se le opone m, entonces en un triángulo tienes tita y se le opone m, entonces está correcto, ¿no? Estamos correctos aquí. Entonces esto podemos complementar, le ponemos un valor n, y aquí también tendría que estar n, bueno, y ahí está. Triángulos congruentes, triángulos iguales. Muy bien, ahora, lógicamente que en los problemas no te van a dar el triángulo completo, pues no tendría sentido que te den el triángulo completo. Lo que tú tienes que hacer es reconocer los criterios para que te des cuenta de que dos triángulos son iguales. Existen tres principalmente, que te determinan que dos triángulos son iguales. Tres principales y los tres más conocidos, más usados. Muy bien. Entonces, para yo poder saber aquí que dos triángulos van a ser iguales, debo cumplir cualquiera de estos tres casos. Muy bien, entonces empezamos por aquí. Tenemos lo siguiente. Caso 1, ángulo, lado, ángulo. Cuando tú ubiques un triángulo donde tengas, ojo, tienen que estar ubicados también, como dice acá el texto, de manera consecutiva, ¿no? Lo justamente dice esa parte. Importante.
los ángulos y lados asociados deben estar de manera consecutiva. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ángulo alfa, tengo un valor de B, tengo un valor de tita, esto se está asociando consecutivamente. O sea, ángulo, lado, ángulo. Así. No es que esté, por ejemplo, acá la voy a borrar. No es que esté así, ¿no? No es que acá borro este B y por aquí pongo a B. Ahí está. Ah, ya, profesor. Acá, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Estos no serían congruentes. ¿Por qué, profesor? Porque no hay una secuencia. ¿De acuerdo? Tienen que estar de manera consecutiva. Si acá está el ángulo, el lado correspondiente puede ser él o puede ser él. Tiene que ser el que está al costado, consecutivo. En este caso no cumple con ninguno. Acá sí, mira. Ángulo, lado, y después del lado tiene que venir un ángulo. Ahí está, consecutivos. Aquí sí está correcto, pero aquí no. ¿No? De este ángulo alfa, su lado al costado no es el B. Entonces, esto dejaría de ser congruente, por ejemplo. ¿Ya? Él no es igual a él. ¿Ya? Entonces, ahí tener en cuenta esto, ¿no? Lo importante. Que los ángulos y lados asociados deben estar de manera consecutiva. Muy bien, listo. Entonces acá, conociendo esa idea, ahora me fijo, ¿no? Acá, ángulo, lado, ángulo. Ahí está, ángulo, lado, ángulo. Y en el otro triángulo encuentras el mismo ángulo, el mismo lado y el mismo ángulo, entonces cumple que estos dos triángulos ya serían congruentes, ya serían iguales, bajo ese criterio de ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora acá podría estar tita, acá podría estar alfa, y no pasa nada, no hay ningún problema, porque igual siguen siendo consecutivos, ¿de acuerdo? Si está ubicado así, tita está al revés, pues está al revés, igual no pasa nada, igual es congruente, es como que está volteado nada más, ¿de acuerdo? Aquí vuelto, ángulo, lado, ángulo, o sea, tita, B, alfa, y aquí tita, B, alfa, entonces se repiten, sí se repiten, solo que está al revés nada más, pero sí se repiten, ¿de acuerdo? Entonces, sí siguen siendo ahí congruentes, iguales. Muy bien, listo. Pasaremos al siguiente caso, caso 2. Cuando te encuentras con lado, ángulo, lado. ¿No? Ahí está, igual. Como ves, es secuencia. A lado, luego sigue el ángulo, y del ángulo seguirá el lado. Ahí está, siempre es así, de manera consecutiva. Entonces te fijas, otro triángulo que cumple la misma condición. Lado, ángulo, lado. Ahí está. Muy bien. Finalmente el caso 3, lado, 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 que tengan sus lados iguales. ¿No? Ahí está. Ojo, ahí están lados iguales. Listo. ABC, ABC o ACB, ACB igual, ¿no? Lados iguales. Dos triángulos con los mismos lados también se concluye que son triángulos congruentes, triángulos iguales. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿para qué te va a servir que sean dos triángulos congruentes? Bueno, sirve para poder asociar ahora, ya que sabes que son iguales, por ejemplo aquí no. Ya sé que son iguales por el caso lado, ángulo, lado. Y acá te ponen en el problema que esto vale 5 y en otro triángulo esto vale X. Entonces acá tú razonas, ¿no? Ya, como mis triángulos son iguales, a cada ángulo le debe corresponder el mismo lado. Si aquí a tita le corresponde 5, entonces en este otro triángulo, que yo no sé cuánto vale RT, si acá es a tita, tita yo sé que está al frente de quién, de 5. Por tanto, X valdría 5. Entonces eso es lo que te ayuda a la congruencia, a que tú ya te puedas ubicar con respecto a un lado y a un ángulo, ¿no? Ya que encuentras dos iguales, entonces en uno seguramente tienes el ángulo de referencia con un lado y en otro sabes que se puede repetir porque son iguales. Muy bien, eso es para lo que sirve la congruencia. De esta manera puedes encontrar lados o ángulos dentro de los triángulos y así poder determinar algún tipo de valor. Muy bien, listo. Entonces, dicho esto, pasamos a los problemas de una vez y luego vemos más teoría. Muy bien, a ver acá. Entonces, tienen que revisar el video completo porque acá ya no vamos a los problemas. Así que para que puedan ver ese detalle. Vamos a desarrollar problemas en este momento. ¿No? A lo que te he explicado de las propiedades, vamos con los problemas de una vez para implicar esas tres propiedades mencionadas. Así que cuando tengas que revisar, tendrás que revisar los dos videos, parte 1 y parte 2. Ya, cuidado ahí. Muy bien. Entonces por acá, problema número 1, directo a lo que es congruencia. Muy bien. Este problema implica congruencia netamente, según los tres casos que te he mencionado. A ver, vamos a practicar por aquí. Tengo lo siguiente. Me dice el problema
del gráfico, AM es igual a MC, me dice que MF es igual a EC, que calcule AF entre EM. Muy bien, entonces tengo de dato esta característica, ¿no? De que esos lados son iguales. ¿Cómo harías tú para indicar lados iguales? Bueno, tienes que representarlo con un mismo dibujo, el que tú quieras, ¿no? Pero recuerda que es el mismo dibujo para ambos. Bueno, yo usaré bolita. A M le pondré bolita y a MC también le pondré bolita. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? A ver, luego tengo que MF es igual a EC. MF está aquí abajo. ¿Ya? Y le tengo que poner otro símbolo, porque ya es un punto, ¿no? Es una coma, entonces es un apartado aquí, no es una igualdad, no es que todo esto se va a hacer igual. Otro símbolo distinto, porque ya después de la coma se refiere a otra idea, ¿no? Una nueva idea. Entonces acá le pondré el gusanito, pues. Ahí está, gusanito. Ahí está. ¿Con quién es? Con EC. Entonces acá también pondremos gusanito. Ahí está. Listo. No, para indicar ahí que estos lados son iguales y que estos otros dos lados son iguales, para que lo puedas recordar. Muy bien, no hay más datos, ¿no? No hay más nada aquí ya. Bueno, ¿qué me puedo hacer? Calcular AF. AF no conozco. Y me piden ver EM y tampoco lo conozco. Bueno, vamos a utilizar la congruencia. ¿Cómo así? Debido a que tengo estos dos lados iguales, ¿no? Tengo estos dos lados iguales que que estarían en el triángulo 1 y tengo estos dos lados iguales que se repiten en el triángulo 2. ¿De acuerdo? Entonces yo debo buscar, ¿qué cosa debería buscar aquí? A ver, más o menos una idea tendrás. ¿Qué deberíamos buscar? Si tengo dos lados iguales, ¿qué faltaría para la congruencia? ¿A mí me podría decir? A ver, muy bien, chicos de quinto, acá en el chat. MCE igual a LAL, lado, ángulo, lado, debe referirse él, ¿no? Lado, claro, o sea, aquí lo que vamos a buscar, ya que en el triángulo 1 tengo el lado gusanito, el lado bolita, acá en el triángulo 2 tengo un lado bolita y un lado gusanito, entonces quiere decir que estos dos triángulos debo buscar que sean congruentes. ¿Con qué caso? Lado, ángulo, lado, ¿no? De esa manera debo buscar. Entonces acá lo que me faltaría es simplemente conocer el ángulo, este ángulo, este ángulo, y si son iguales, quiere decir que el triángulo 1 y el triángulo 2 serían congruentes, serían iguales. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a ubicar esos ángulos. ¿Cómo voy a hacer yo para determinar los ángulos? Acá lo siguiente, vamos a inventarnos. ¿Ya? Eso vas a hacer tú en los problemas, vas a inventar ángulos también, para poder luego asociar. Pongámosle un ángulo tita, pues, este que sea tita. Muy bien, si él es tita, el alfa, y aquí también le voy a inventar otro ángulo. Le pondré ángulo beta. ¿Ya? Eso yo lo estoy inventando, ¿no? Ahí se puede poner el que tú quieras, pero aquí, justamente acá, usando el que te falta para poder decir que eso es lado, ángulo, lado, y aquí completando toda esta recta. Recordemos, ¿no? En una recta, la suma de ángulos, ¿cuánto es siempre? ¿No? Te lo he dicho clases pasadas, eso acá tiene que estar fijo en tu cabecita ya, por favor, a ver, ¿cuánto es la suma de ángulos en una recta? 180, muy bien, muchas gracias, ¿no? Eso es, chicos, todos, por favor, aquí en secundaria, acá, hemos practicado esto de aquí, ángulos consecutivos que forman una recta, está, una recta, por si no te das cuenta, ¿ya? Eso es igual a 180, siempre, siempre se va a usar, así que no lo olvides nunca. Muy bien, yo sé acá que tita, alfa y beta suman 180. Y ahora me doy cuenta aquí en el triángulo, mira, el triángulo MCE, tengo beta, tengo alfa, entonces, ¿quién debería ser este ángulo aquí arriba? ¿Y por qué? A ver, rapidito, vamos a trabajar ya, a ver, vamos despertando. Ya, sóbate la carita, sácate las lagañas. Ya, tan chinos ahí seguro. ¿Qué está hablando el profesor? ¿Qué curso es? ¿Qué cuaderno voy a sacar? Tita, me dice su compañero acá, ¿no? Muy bien, saludando a todo el salón. Tita, profesor, claro, porque supone que en el triángulo, tú debes recordar que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces, como la suma de interiores es igual a 180, y esto ya es beta, esto es alfa, entonces acá corresponde a ser tita, para que sume 180. Ahí está, por eso es. Muy bien, y ya así ubicas a los ángulos, mira. Es un tipo de, una manera de ubicar ángulos. No lo vayas a olvidar. Listo, entonces ahora acá se está cumpliendo, ¿no? Acá ponemos en el texto, entonces acá, del gráfico,
el triángulo AMF, no, AMF o FMA, como quieras, FMA, ¿sí? FMA, el triángulo FMA, es congruente al triángulo MCE. MCE. ¿Por qué caso? El caso lado, ángulo, lado, ¿no? Y ya lo descubrimos debido a la relación entre ángulo llano y la suma de ángulos interiores en un triángulo. Muy bien. Ubicaré los triángulos. Ahí está. Congruentes, ¿no? Así con su, como de ñ, su guiño arriba. Listo. Ya está. Entonces, ahora, una vez que sé que son congruentes, ya puedo asociar sus ángulos y sus lados, justamente para poder resolver el problema. Me piden AF. Muy bien, AF aquí se le está oponiendo. Bueno, AF se le opone, ¿no?, al ángulo θ. Entonces, pongámosle un valor. Θ se le opone a, pongámosle. Entonces, AF valdría A. Acá visualizo en otro triángulo, ya que son iguales, a θ se le tiene que oponer al mismo lado. ¿De acuerdo? Porque son congruentes, son iguales. A θ le corresponde A, entonces acá a θ también le debe corresponder, ¿qué cosa? A. Entonces, debido a la congruencia, se cumple lo siguiente, ¿no? Entonces acá, debido a la congruencia, entonces, tenemos que AF resulta igual a A y EM resulta también igual, ¿no?, debido a la congruencia. Entonces acá me piden AF sobre EM. Y eso será nada más que A entre A. Ahí está, A entre A. 1 por aquí. Listo. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí atento. Un poquito más complicado va a estar la tarea al parecer, ¿no? Hay cosas que tienes que estar viendo, cosas que recordar de temas pasados. Entonces ya acá a estar súper atento para la tarea también, ¿no? Muy bien. Listo. A ver, del gráfico mostrado, calcula X. Si AB es igual a CD. Muy bien, vamos con la congruencia nuevamente. Seguimos con la congruencia, ¿ya? Listo. Muy bien, su compañero Richard, ¿no? A ver aquí, entonces, vamos a ver por acá, cambiamos de colorcito. A ver, del gráfico mostrado, calcula X si AB es igual a CD. Bueno, acá pintaré igual, lo mismo dibujito. AB, bueno, empecé con gusanito ahora. Ahí está, AB, CD. Y acá está CD, gusanito por aquí también. Listo. Muy bien, entonces tengo acá el triángulo, por ejemplo, acá le pondré el número, triángulo 1, ya yo intuyo que se debe asociar con el triángulo 2, ¿verdad? Se deben asociar. Ya que tengo un lado que es igual, entonces yo aquí debo tratar de encontrar la congruencia entre estos dos triángulos, ya que tienen un lado en común. Entonces por ahí va, no tendría sentido trabajarlo acá en el medio, porque no tiene ningún lado que pueda compartir, ¿no? Entonces acá el dato de referencia es que este lado es igual a este otro, entonces por ahí debo buscar yo mi congruencia, ¿muy bien? Por ahí debo trabajar yo. Listo, entonces acá me ubico, ¿no?, en el triángulo ABD y el triángulo DEC. Ahora, aquí no tengo absolutamente nada, pero solamente tengo este lado nada más. ¿Cómo podría yo asociarlo con el otro triángulo si solamente cuento con este lado en común? Tienes razón, tienes toda la razón. No tengo ni siquiera el otro lado, no tengo ni un ángulo, ninguno de los tres. ¿Cómo podría yo asociar? Bueno, vamos a ubicarle sus ángulos, vamos a formarle sus ángulos. Entonces acá lo siguiente. Primero, voy a hacer lo siguiente aquí. A ver. Del triángulo ABD se cumple lo siguiente. La medida del ángulo exterior, la medida del ángulo BDC, se puede hallar. A ver, chicos, aquí por favor. Quiero que todos ubiquen el triángulo ABD, todos sacan el triángulo ABD, y la medida de este ángulo exterior, que sería BDC, ¿cuánto valdría? A ver, por favor,
Alguien me manda esa respuesta, rapidito. ¿Cuánto valdría el ángulo BDC? Es un ángulo exterior para el triángulo ABD. Acá te lo voy a poner así, para que te acuerdes. 2 veces el ángulo I es igual a un ángulo E, ¿no? Al ángulo E. Ahí está. Hemos trabajado esto bastante, ¿no? A ver, en el chat, en el audio, vamos rapidito. A ver aquí, esto quiero que me digan. ABD es mi triángulo y vas a aplicar esta idea. Te lo he dicho varias veces y no lo puedes olvidar. Eso trabajarás hasta que acabe el año. Siempre se va a usar. Para admisión lo vas a usar. 2 ángulo I igual a ángulo E. ¿Qué cosa era esto? Lo hemos trabajado cada vez que se ha podido. El mes anterior a cada rato lo hemos usado, así que no te puedes olvidar. Vamos chicos, quiero esa respuesta, sí o sí. ¿Cuánto vale la medida del ángulo BDC? A ver en el chat. Bien, a ver, que están durmiendo ahí. Cuidado, ¿va? Hay que repasar. Acá sería lo siguiente. Sería 40 más X. 40 más X. No te puedes olvidar. La medida de dos ángulos interiores te genera siempre el ángulo exterior. Entonces, X más 40 tendría que ser aquí todo este ángulo. BDC, 40 más X. Entonces, aquí nada más. Lo siguiente. Como ya tengo ahí 40, como puedes ver acá está 40 ya, entonces la medida del ángulo EDC, que es justamente lo que ahorita me sirve, sería X. Ya, esa es la conclusión. A ver, profesor, ¿cómo estuvo eso? Aquí, mira, acá obsérvalo. Tenemos ángulo interior, me tiene que generar el ángulo exterior. Aquí todo esto. Entonces acá esto es 40 más X, acá todo eso acá debe ser 40 más X. Como esto ya es 40, entonces acá se cumple que esto debe ser X nada más. Ahí está, eso es lo que yo he concluido. Todo es 40 más X, entonces la medida del ángulo E, T, C, recuerda que en la letra central siempre va el ángulo, EDC sería X. Y esto ya me ayuda, ¿no? Para el problema. Ya tengo un ángulo, ya conseguí un ángulo. Muy bien, ya conseguí un ángulo y casano X y el lado gusanito. X y el lado gusanito. Cada vez estoy más cerca de la congruencia. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahora aquí en el triángulo DBE me doy cuenta que es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? ¿Cómo así se da cuenta que es triángulo isósceles DBE? Porque supone que la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180, ¿no? Acá en el triángulo esto debe ser 180. Entonces, como todo debe ser 180, entonces 70 más 40, eso es 110, entonces acá le falta 70. De esa manera yo sé que ahora ese triángulo sería de tipo isósceles. Muy bien. Ahí está. Listo. Entonces acá se cumple que este lado tiene que ser igual a este otro. Para ángulos iguales, entonces corresponden lados iguales. Ahí está. Entonces ya, ahora sí. Lado, ángulo, lado. Lado, gusanito, ángulo X, lado, bolita. Entonces acá vamos a completar esta parte, ¿no? A ver, por aquí entonces. Otro asterisco. En el triángulo. BDE se cumple el isósceles. Ahí está. Al completar los ángulos, ok, de frente, ¿no? Es isósceles. Es isósceles. ¿Sí? Ahí por la suma de ángulos, ¿no? Acá la suma de ángulos interiores te hace que el triángulo sea isósceles. Entonces, al ser isósceles, entonces aquí se cumple lo siguiente. Al ser isósceles, la medida del lado BD resulta igual a la medida del lado DE. Ahí está. Es lo que se cumple, ¿no? Ahí está. Este lado es igual a este otro. Entonces, por lo tanto, ahora entonces acá se genera la congruencia. Acá. Entonces, el triángulo ABD
ABD, ¿sí? El triángulo ABD es congruente al triángulo DEC. DEC, ahí está. Ahora esos triángulos son los congruentes, ¿no? Ahí está, listo. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con la congruencia? Vamos a ver aquí. Vamos a colocar por acá, ¿no? Ahora son congruentes. Entonces acá el triángulo. Con el triángulo son congruentes. Ahí está, listo. Muy bien. Ya sé que son congruentes. Ah, ya, el caso, ¿no? ¿Qué caso fue? Bueno, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ese es el caso que trabajamos. Muy bien, listo. Lado, ángulo, lado. Ok. Ahora aquí. Entonces, ¿para qué me va a servir esa congruencia, profesor? Ahora, ¿cómo puedo utilizar? Ah, para completar ángulos, pues, ¿no? Para eso te va a servir. A ver, por ejemplo aquí, rápidamente, o cambiamos de colorcito, con un verdecito. A ver acá, mira. Aquí, con bolita, porque me conviene conocer este ángulo. ¿Por qué, profesor? Porque si yo tengo este ángulo aquí de verde, más el X, recuerda, la suma de dos interiores genera un ángulo exterior. Entonces, X más lo que valga este ángulo sería 70, ¿no? Acá, ángulo interior, te va a generar ¿qué cosa? Un ángulo exterior. Ahí está el trabajo. Entonces, necesito conocer este ángulo. ¿Cómo voy a conocer este ángulo? Aquí, mira. A bolita está al frente, ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo está al frente de bolita? Bueno, con la congruencia me voy a ayudar. Al frente de bolita tengo a quién, nada más y nada menos que el ángulo de 40. Entonces acá está el uso de la congruencia. Él va a ser 40. ¿Por qué? Porque supone que esos triángulos son iguales. Entonces aplico la congruencia. A cada lado le corresponde el mismo ángulo. Muy bien, ese es el detalle ahí. Ya está. Entonces ya tengo este ángulo justamente para poder trabajar. Entonces aquí, debido a la congruencia, se cumple, ¿no? Acá se cumple la medida del ángulo DCE resulta igual a 40 grados. Eso debido a la congruencia. Esa es la ayuda que me da la congruencia. Ubico ese ángulo. Muy bien, y ahora entonces aplicaré solamente ya propiedad de triángulo, ¿no? Aquí entonces, por propiedad de triángulo, finalmente, por propiedad de triángulo, en DEC, para que veas dónde estoy aplicando la propiedad. Ahí está, en ese triángulo voy a aplicar la propiedad. Muy bien. Se cumple lo siguiente, ¿no? Tendríamos que X más 40 tiene que ser igual a 70. Ahí está. Entonces, X valdría el valor de 30 graditos, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, todo eso es el trabajo que hemos realizado en este problemita. Ahí está. 30 por aquí. Muy bien. Listo. Eso es, ¿no? Muy bien, Olenka. ¿No? Ahí dice 30. Ahí también tu compañero recién también dice 30. Muy bien, chicos. Ahí está. Eso es, ¿no? Muy bien. Ahí está. Listo. Solo que saber que me demora un poquito más por el tema de acá la digitalización, ¿no? Pero ahí está. Muy bien. Buena respuesta. ¿Ok? A ver, vamos a hacer otro problema más de cómo te vas agarrando ritmo, ¿no? Entonces, para eso sirve la congruencia. Para asociar lados con ángulos. Para eso nos sirve la congruencia. Y al asociar lados con ángulos, yo ya puedo determinar otro tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá, al asociar este lado con este ángulo, lo puedo obtener a él, y al sumar por propiedad de triángulos dos interiores, generar el exterior, y así ahí mi valor de X. Así decirle la congruencia, ¿de acuerdo? Eso es el trabajo que tiene la congruencia. Muy bien. Borro todo esto por aquí. Lástima que no se quede grabado, ¿no? Para que lo tengas así ya, todo así ya dibujado. Voy a tratar de conseguir también un programa más adelante, ojalá que se pueda. A ver, seguimos. Todo depende del dinero, el dinero. Con dinero todo se puede hacer, pero tienen que estudiar, chicos. Tienen que estudiar para que mañana más tarde sean profesionales y tengan su dinero.
puedan comprarse lo que necesiten, lo que haga falta también en casa. Tienen que estudiar. Por eso no quiero ser TikToker. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo quiero ser YouTuber. Bueno, ¿qué te puedo decir? Oh, profe, me la baja. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya, muy bien. A ver acá. Seguimos con la congruencia. Muy bien. A ver aquí. Calcula AD. Sí, calcula AD. Si te dicen que BH es igual a 10. BH vale 10. BH, acá está BH. Esto es 10. ¿Ya? Y AC vale 5. AC vale 5. Entonces por acá tengo 5. Otro creo que resalte más. Verde, creo. A ver, esto me dicen que vale 5. ¿Ya? Y que BH vale 10. Eso me conviene ponerlo por fuera, porque me va a perjudicar acá dentro del dibujo. Ya, vamos a ponerlo aquí afuera. Muy bien. Voy a extender esta parte. Y acá voy a poner mi valor de 10. Ya, acá lo voy a colocar. Ya, entonces acá vamos a despintar esto un poquitín. Acá voy a colocar mi 10. Muy bien. Que lo llevo para afuera ya. ¿Se entiende? Entonces esta línea BH lo voy a poner aquí para que no me estorben el dibujo. BH me dicen que vale 10. Muy bien. Entonces acá lo coloco. Aquí afuera. Listo, 10, ¿ya? Es BH. Muy bien. A ver, ahora, ¿por qué he hecho eso? Porque justamente aquí tengo que el lado AB es igualito a este lado BC. Entonces acá tengo lados iguales. Por eso ya, trace todo esto. Triángulo isósceles. Bueno, podría ser una idea, pero luego no podemos asociar ahí los lados, ¿no? Queda muy complicado para asociar lados. No me ayuda mucho. Mejor me conviene trazar perpendicular. ¿Dónde? Desde este punto, desde este vértice C, perpendicular. ¿De acuerdo? Cosa que de esa manera queda este lado asociado en un triángulo y que no queda en cualquier triángulo, queda asociado en un triángulo rectángulo, como lo está aquí en este lado gusanito. Gusanito en AB es una hipotenusa, ¿no? Acá le ponemos el 90. Recuerda que si es 90 para la izquierda, también será 90 para la derecha. Esto es 90, se le opone este lado AB, entonces gusanito llega a ser hipotenusa. Entonces acá me conviene a mí construir un triángulo rectángulo. De este punto C, que es un quiebre, un vértice, entonces voy a trazar la perpendicular. Recuerda que la perpendicular solamente se cumple, o sea, puede cumplirse, perdón, de cualquier vértice, ¿no? Y a donde llega, donde cae, tiene que formar 90 grados. Eso nada más es el requisito que tiene, ¿no? Puede partir de cualquier lado y donde llega forma 90 grados. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? Tracé altura. De este vértice C, trazo la altura. Es una recta que corta perpendicularmente a otra. Eso es una altura. Muy bien. Listo. Y acá también, en ese triángulo, se entiende que la hipotenusa sería gusanito. Entonces, ya yo de cajón ya sé que son congruentes ya. Ojo, ojo con ese detalle también. Siempre que tengas sus triángulos rectángulos, ojo, solamente para triángulos rectángulos. Siempre que tú tienes triángulos rectángulos, y su hipotenusa es lo mismo, estos dos triángulos rectángulos ya son iguales. Así ya. Bueno, acá necesitas un lado más, ¿no? Necesitas un lado más. Por lo que tengas así, ya. Con estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá, dos lados en sí. Dos lados tiene que tener, para que no pase nada. No ser que por ahí te cambien los números, ¿no? Puede que se asocien diferentes valores y así te perjudica. Bueno, dos lados, ya. Si conocer los ángulos, dos lados. Ahí sí ya. Dos lados, hipotenusa y un cateto. Se repite hipotenusa y un cateto, ya sabes que son iguales. Así. Ya, basta con eso nada más. En triángulo, rectángulo. Ya, porque tienes acá un lado ya, un ángulo que asocia todo el 90, siempre reduce todo. Muy bien, entonces aquí lo que debo hacer yo para estos triángulos, en este caso vamos a buscarle los ángulos agudos, ¿no? Vamos a buscar los ángulos agudos. Muy bien, acá buscaremos ángulos agudos entonces. A ver, empezamos acá. Mira, le vas a colocar lo siguiente. Ojo porque hay un problema parecido viene en la tarea, así que para que puedas asociar ángulos, ¿ya? Hay un problema parecidísimo en la tarea, así que para que puedas asociar ángulos, muy atento por aquí. A ver, listo.
Sale 16, por ahí. Sale más, sale 20. A ver acá, mira, rápidamente. Este, por ejemplo, es tita. Tú le estás asociando, tú le pones, ¿de acuerdo? No te lo van a decir, tú le vas a poner. Tita aquí, como esto es 90, aquí ponle otro ángulo, pues. Ya, asumimos que sea alfa. Listo. Tita y alfa sabemos que debe sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Tita y alfa suman 90 grados. ¿Por qué, profesor? Porque acá este cuadradito representa 90. Entonces, ellos dos tienen que llegar, a hacer que el triángulo llegue a 180. Entonces, la suma de estos dos es 90. Y acá viene el detalle. Esto va a ser tú en la tarea, así que ojo aquí. Este es un cuadradito aquí arriba. Quiere decir que esto es 90 grados. Como esto es 90 grados y él ya es alfa, entonces este ángulo, ¿quién tiene que ser? ¿Quién debería ser este ángulo? No es cualquier ángulo, ojo. Este ángulo ya es conocido. ¿Por qué? Si tita más alfa deben sumar 90, esto es 90, acá está alfa, entonces él tiene que ser sí o sí tita. Así vas a trasladar tus ángulos en la tarea, ojo ahí. Ahora, como esto es tita y esto es 90, entonces a él le corresponde ser ¿quién? Él tendría que ser alfa, prof. Ya está. ¿En qué caso de congruencia estamos? En el caso de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces, ahí te lo dejo acá. No sale 16, sale más. Así lo voy avanzando. Después del receso lo continuamos. ¿De acuerdo? Oye, vamos a descansar un rato y regresamos para retomar este problema.